Lo que acaban de ver son imágenes de las protestas que se registraron en Venezuela hace un año, que dejaron al menos 120 muertos. Pero, ¿qué ha pasado en el país suramericano en este último año? Este es el panorama. Elecciones que han sido ganadas fácilmente por el oficialismo, la instalación además de una asamblea constituyente, hiperinflación, una oposición fracturada, dividida y la diáspora de los venezolanos que sigue creciendo cada día. Para hablar de este tema se encuentra con nosotros Pedro Pedrosa, oficial retirado de la Armada Venezolana y consultor político. Pedro, ya lo ve en pantalla. Una buena tarde, bienvenido a NTN 24, es un gusto. Carlos Eduardo, feliz tarde. Muchísimas gracias por la oportunidad y saludos a toda la teleaudiencia de NTN 24. Pedro, a pesar de ese panorama que no suena nada alentador, elecciones ganadas fácilmente por el gobierno, la inflación que golpea a los hogares venezolanos, los muertos, los presos políticos, todo lo que ha ocurrido en Venezuela desde ese 1 de abril del año pasado hasta el día de hoy, más allá de todo eso, se dice que a pesar de lo malo se ha ganado notoriedad internacional, que la comunidad internacional comienza a ver con otros ojos al gobierno de Nicolás Maduro y la crisis en Venezuela. Ayer nada más el Papa Francisco se pronunciaba a favor de una solución justa para los venezolanos. ¿Cuál es tu apreciación? Bueno, mi apreciación coincide contigo en cierto aspecto, ¿verdad? La comunidad internacional, perdón, el sistema internacional, las naciones tienen pocas cosas en común más que sus propios intereses y entonces tenemos que ver el sistema internacional como lo que es, un sistema, no una comunidad. El sistema internacional ha volteado hacia Venezuela a raíz de las protestas. Lamentablemente, y lo digo con absoluta responsabilidad y honestidad, el sistema internacional no voltea a ver a Venezuela porque haya existido un trabajo político coherente de parte de la dirigencia opositora, que en otras oportunidades en este mismo espacio la he calificado no como oposición, sino como parte del establishment político. De hecho, te puedo hacer referencia a una entrevista del 15 de agosto de 2015, donde te dije que Venezuela, la situación alimentaria en Venezuela iba a llegar a niveles apocalípticos, como lo que vemos hoy en día. Entonces, ese interés del sistema internacional en ver a Venezuela ha sido producto de esas protestas, conjugado con una serie de factores que tú bien resaltas. Entonces, después de haber tenido la pusilánime y complaciente anuencia de gobiernos como el del señor Juan Manuel Santos, como el de Correa, que bueno, que Ecuador ya no le hace las carantoñas al régimen venezolano porque cambió el presidente. Ahora que somos un problema regional, ahora que por el puente Simón Bolívar se llegaron a contabilizar 45.000 venezolanos huyendo de Venezuela, ahora sí voltean a vernos. Pero lo bueno de esto es que fue gracias a esas protestas. Protestas por demás apaciguadas o silenciadas por una dirigencia política complaciente, pusilánime y en muchos casos cómplice, que ha aceptado cohabitar con el régimen en lugar de enfrentarlo. Es decir, Pedro, ¿tú no ves un cambio político cercano en el corto plazo en Venezuela, tomando en cuenta incluso que en La Haya cursan denuncias contra Nicolás Maduro precisamente por violación a los derechos humanos? Bueno, yo creo que en La Haya cursarán también denuncias contra Kim Jong-un y contra el señor Raúl Castro y contra otros tiranos que hay en el planeta. Eso poco le importa en realidad al régimen venezolano. Sin embargo, yo como más sustentado en el hecho cierto de lo que te acabo de indicar, de que Venezuela es un problema geopolítico para la región, más sustentado en eso que en la capacidad de los actores internos, creo que pudiese haber algunas otras presiones que finalmente quebrarían al régimen venezolano. ¿En cuánto tiempo ocurrirá eso, Carlos? Mira, no puedo darte exactitud. Uno estudió para hacer pronoxis, para decir más o menos en función de la evidencia empírica, de algún conocimiento formal, proyectar lo que puede suceder. Lo que no tengo yo es una bola de cristal, ni creo en ese tipo de cosas,
pero sí en algún momento las presiones que están ejerciendo algunos actores internacionales darán al traste con el régimen venezolano. Y hay que tener muy claro en este aspecto que así como hay actores para quienes somos un problema, hay actores internacionales que desean que Venezuela permanezca así, ya que nosotros estamos entrando, así lo quieran negar los grandes medios de comunicación, así los analistas de la izquierda progresista y su intelectualidad orgánica lo nieguen, nosotros estamos entrando en un nuevo periodo de Guerra Fría, donde hay aspiraciones imperiales rusas que tienen intereses en Venezuela y que son hoy básicamente el soporte del régimen venezolano. Esos intereses rusos, chinos, iraníes, se van a enfrentar en algún momento con los intereses de Occidente. Quien no tenga conciencia de eso y esté dedicado al análisis de este tipo de cosas, mejor que monte una espada de uñas y manos y se dedique a otra cosa. Pero en Venezuela actúan poderes fácticos internacionales y Venezuela está sometida a eso. Reitero para cerrar esta idea, lo que sucederá en Venezuela va a ser el resultado de esos vectores a nivel internacional. La dirigencia opositora venezolana o lo que se ha hecho llamar oposición en todo este tiempo no tiene la capacidad para dar respuestas a la grave crisis humanitaria que vive Venezuela. Pedro, ahora que tocas ese tema de los intereses internacionales sobre Venezuela, quería preguntarte tu opinión sobre un tema que tiene con mucha curiosidad a los venezolanos, y es que se han impuesto sanciones desde Canadá, la Unión Europea y Estados Unidos, pero Estados Unidos no ha sancionado a Diosdado Cabello, constituyentista, número 2 del Partido Socialista Unido de Venezuela, número 2 del gobierno, número 2 del oficialismo. ¿Cuál es tu lectura de lo que hay detrás de eso? Lo que debe haber detrás de eso es mucho más grande que una sanción. Y, a ver, hay cosas que nosotros tratamos de evadir, ¿no? Lo que está ocurriendo en Venezuela sucedió con la anuencia de la administración Obama, con la operación directa del señor Thomas Shannon, a quien incluso vimos retratado en Haití, con la señora Delcy Rodríguez y con Diosdado Cabello. Lo que ocurre con el tema de los pasaportes que eventualmente o que masivamente se otorgaron a fundamentalistas islámicos ocurrió durante ese periodo también. Entonces, yo lo que creo es que por parte de Estados Unidos para el señor Cabello va a haber un gran mazo y deben estar terminando o ya deben tener la evidencia suficiente y debe estarse preparando algo en ese particular. Las sanciones que han impuesto Suiza, que ha impuesto la Unión Europea, que ha impuesto Canadá, incluso las que ha impuesto los Estados Unidos de Norteamérica, que fueron quienes empezaron al sancionar al señor Samark López, testaferro de Tarek El Aissami, son básicamente para impedir la movilización de dineros por parte de este grupo que, y les ruego que me comprendan la semántica motivado a que aún vivo en Venezuela, que al parecer tienen fuertes vínculos con el terrorismo internacional y con el narcotráfico, ya que además ha sido tanto no el despilfarro, sino el desangre del erario público venezolano que esta gente, en su afán de permanecer en el poder, así Venezuela termine de arruinarse hoy, tendrían dinero para seguir financiando su supervivencia en el poder por un buen tiempo. De modo que esas sanciones apuntan a eso. ¿Qué va a pasar con Diosdado Cabello? No sé, pero te aseguro que no va a pasar desapercibido. Bien, vamos a agradecer a Pedro Pedrosa, oficial retirado de la Armada Venezolana, además consultor político. Como siempre es un gusto, Pedro. Hasta la próxima, una buena tarde. Feliz tarde, Carlos Eduardo, mucho éxito por allá y feliz tarde para toda la teleaudiencia venezolana.